¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos comunes y en esta lección veremos del 101 al 120 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. Primero, el verbo estar de pie, que en el presente de inglés es stand. Si quieres ser muy exacto en cuanto a la pronunciación, pronuncia la A con el sonido que es la combinación de E y A. Stand. Stand. En el presente puedes usar este verbo en ideas como He's standing at the door. Él está de pie en la puerta. En el pasado es stood. Es un verbo irregular ya que no termina con ed en el pasado, sino que usa una doble O. Esta doble O se pronuncia como una U larga en esta palabra. Stood. Stood, y la puedes usar en ideas como I stood there for 2 hours. Yo estuve parado ahí por 2 horas. En el pasado participio también es stood. Es igual que en la forma del pasado. Stood, stood. Solo que en esta forma significa estado de pie en español. En ideas como she has stood up. Ella se ha puesto de pie. Entonces el verbo estar de pie en el presente de inglés es stand. En el pasado y pasado participio es stood. El verbo olvidar en el presente de inglés es forget. Se pronuncia forget. Forget. Y lo puedes usar en ideas como I often forget my keys. Yo seguido olvido mis llaves. En el pasado es forgot. Este también es un verbo irregular. La última O de esta palabra se pronuncia como una A profunda. Forgot. Forgot. En el pasado puedes usar este verbo en ideas como I forgot my phone. Olvidé mi teléfono. En el pasado participio es forgotten. La E de esta palabra se pronuncia muy suavemente. Forgotten. Forgotten. Y en inglés americano es muy común pronunciar la última parte de esta palabra haciendo una pequeña explosión de aire con la nariz y suena como forgotten. Forgotten. En esta forma el verbo equivale a olvidado de español. En ideas como Have you forgotten something? ¿Has olvidado algo? Entonces el verbo olvidar en el presente de inglés es forget, en el pasado es forgot y en el pasado participio es forgotten o forgotten. El verbo besar en el presente de inglés es kiss. La I de este verbo es corta. Kiss. Kiss. En el presente lo puedes usar en ideas como The groom kisses the bride. El novio besa a la novia. En el pasado es kissed. Este sí es un verbo regular, así que en el pasado termina con ed, aunque estas 2 letras que le agregas se pronuncian como una T. Kissed. Kissed. En el pasado lo puedes usar en ideas como She kissed him. Ella lo besó a él. En el pasado participio también es kissed. Es igual que en la forma del pasado, kissed, kissed, solo que ahora equivale a besado de español, en ideas como The champion has kissed the trophy. El campeón ha besado el trofeo. Entonces el verbo besar en el presente de inglés es kiss, en el pasado y pasado participio es kissed. El verbo odiar en el presente de inglés es hate. La H se pronuncia como una J suave de español y la A de esta palabra se pronuncia como A y la E del final no se pronuncia, lo cual es muy común en inglés. Hate. Hate. En el presente lo puedes usar en ideas como They hate to lose. Ellos odian perder. En el pasado es hated. Es un verbo regular, así que el pasado termina con ed. Hated. Hated. En este caso es muy común en inglés americano pronunciar la T como R, así que muchas veces se pronuncia como hated.
hated. En el pasado lo puedes usar en ideas como people hated the clown. La gente odió al payaso. En el pasado participio también es hated. Es igual que en el pasado, hated o hated. Hated, solo que en esta forma equivale a odiado de español, en ideas como she has hated him for a long time. Ella lo ha odiado a él por un largo tiempo. Entonces el verbo odiar en el presente de inglés es hate, en el pasado y pasado participio es hated. El verbo vender en el presente de inglés es sell. La doble L de inglés se pronuncia como una L normal, así que este verbo es sell. Sell. En el presente lo puedes usar en ideas como she sells houses. Ella vende casas. En el pasado es sold. Es un verbo irregular, así que el pasado es diferente al presente. En este caso la O se pronuncia como OU, así que es sold. Sold. En el pasado lo puedes usar en ideas como my friend sold his car. Mi amigo vendió su coche. En el pasado participio también es sold. Es igual que en la forma del pasado. Sold. Sold, solo que ahora equivale a vendido o vendida de español, en ideas como this property has already been sold. Esta propiedad ya ha sido vendida. Entonces el verbo vender en el presente de inglés es sell, en el pasado y pasado participio es sold. El verbo estudiar en el presente de inglés es study. La U se pronuncia como A. Study, study. Recuerda que no empieza con E, sino con S. Study. En el presente lo puedes usar en ideas como we study for the exam. Nosotros estudiamos para el examen. En el pasado es studied. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con IED, aunque no se pronuncia la E, solo studied. Studied. En el pasado lo puedes usar en ideas como I studied English at school. Yo estudié inglés en la escuela. En el pasado participio también es studied. Es igual que en la forma del pasado. Studied, studied. Solo que ahora equivale a estudiado de español. En ideas como how much have you studied today? ¿Cuánto has estudiado hoy? Entonces el verbo estudiar en el presente de inglés es study, en el pasado y pasado participio es studied. El verbo poner, establecer o preparar cuando hablas de preparar un lugar para algo como un evento, en el presente de inglés es set. Se pronuncia tal y como se escribe, set. Set, y en el presente lo puedes usar en ideas como he sets the table for dinner. Él pone la mesa para la cena. En el pasado es set. Es igual que en la forma del presente. Set. Set. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como the referee set the rules. El referee estableció las reglas. En el pasado participio también es set. Este es un verbo irregular que es igual en las tres formas, así que en el pasado participio también es set. Set, solo que ahora equivale a puesto o establecido, en ideas como the waiter has set all the tables. El mesero ha puesto todas las mesas. Entonces el verbo poner o establecer en el presente, pasado y pasado participio de inglés es set. El verbo mantener en el presente de inglés es keep. La doble E de este verbo se pronuncia como una I larga o doble. Keep. Keep. Este verbo no se refiere a mantener a alguien económicamente, sino a mantener cierta condición o mantenerse en cierto lugar. En el presente lo puedes usar en ideas como please keep calm. Por favor, mantenga la calma. En el pasado es kept. Es un verbo irregular y en este caso se pronuncia como se escribe. Kept. Kept. En el pasado lo puedes usar en ideas como she kept the yogurt in the fridge. Ella mantuvo el yogurt en el refrigerador. En el pasado participio también es kept. Es igual que en el pasado. Kept. Kept. Solo que en este caso equivale a mantenido de español. En ideas como they have kept this house very well. Ellos han mantenido esta casa muy bien. Entonces el verbo mantener en el presente de inglés es keep y en el pasado y pasado participio es kept. El verbo sostener o tener algo agarrado en el presente de inglés es hold. La H se pronuncia como una J suave de español y la O como OU. Hold.
hold. En el presente lo puedes usar en ideas como let me hold the door open for you. Déjame sostener la puerta abierta por usted. En el pasado es held. Es un verbo irregular y en el pasado usa una E. La H igual se pronuncia como una J suave. Held. Held. En el pasado lo puedes usar en ideas como the kid held his mom's hand. El niño agarró la mano de su mamá. En el pasado participio también es held. Es igual que en el pasado. Held. Held, pero ahora equivale a sostenido o agarrado en español, en ideas como the tree has held the little house, el árbol ha sostenido a la pequeña casa. Entonces el verbo sostener en el presente de inglés es hold, en el pasado y pasado participio es held. El verbo acontecer o pasar, cuando hablas de algo que sucede, en el presente de inglés es happen. La H se pronuncia como una J suave de español y aunque tiene una doble P, se pronuncia como una P normal. Happen. Happen. En el presente lo puedes usar en ideas como accidents happen every day. Los accidentes pasan todos los días. En el pasado es happened. Es similar a la forma del presente, pero como es un verbo regular, ahora termina con ed y no se pronuncia esta última E, solo la D. Happened. Happened. En el pasado lo puedes usar en ideas como what happened? ¿Qué pasó? En el pasado participio también es happened. Es igual que en la forma del pasado. Happened. Happened, solo que en este caso equivale a acontecido o pasado en español, en ideas como the worst part has already happened, la peor parte ya ha pasado. Entonces el verbo acontecer o pasar en el presente de inglés es happen, en el pasado y pasado participio es happened. El verbo proveer, o a veces también poner o dar, pero no necesariamente gratis, en el presente de inglés es provide. La I se pronuncia como I y la E del final no se pronuncia. Provide. Provide. En el presente lo puedes usar en ideas como the store provides good vegetables. La tienda provee buenos vegetales. En el pasado es provided. Este es un verbo regular, así que es similar a la forma del presente, pero en el pasado termina con ed. En este caso sí se pronuncia como ed, pero con la E muy suave. Provided. Provided. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como the restaurant provided the food for the party. El restaurante puso la comida para la fiesta. En el pasado participio también es provided. Es igual que en la forma del pasado. Provided, provided. Pero ahora equivale a proveído o dado en español. En ideas como who has provided help? ¿Quién ha proveído ayuda? O quién ha dado ayuda. Entonces el verbo proveer en el presente de inglés es provide, en el pasado y pasado participio es provided. El verbo adquirir en el presente de inglés es acquire. Aunque se escribe un poco raro, la pronunciación de esta palabra no es tan complicada. Acquire. Acquire. En el presente la puedes usar en ideas como she acquires knowledge by reading. Ella adquiere conocimiento por la lectura. En el pasado es acquired. Es un verbo regular, así que termina con ed en el pasado, pero solo se pronuncia la D. Acquired. Acquired. En el pasado lo puedes usar en ideas como they acquired a new house. Ellos adquirieron una casa nueva. En el pasado participio también es acquired. Es igual que en la forma del pasado, acquired. Acquired. Solo que ahora equivale a adquirido de español, en ideas como I have acquired a new skill this year. Yo he adquirido una nueva habilidad este año. Entonces el verbo adquirir en el presente de inglés es acquire, en el pasado y pasado participio es acquired. El verbo admitir en el presente de inglés es admit. Se pronuncia como se escribe, solo que con la I corta. Admit. Admit. Y lo puedes usar en ideas como he admits when he is wrong. Él admite cuando está equivocado. En el pasado es admitted. Es similar a la forma del presente, pero como es un verbo regular, termina con ed en el pasado. En este caso, esa ed se pronuncia como ed. Admitted. Admitted. Si te preguntas por qué ahora tiene una doble T, es porque este verbo en el presente tiene el acento en la última sílaba, admit. Y esta última sílaba consiste de una consonante, la M, una vocal, la I, y otra consonante, la T.
Cuando una palabra de inglés tiene el acento en la última sílaba y esta sílaba consiste de una consonante, una vocal y otra consonante, es cuando se duplica la última consonante antes de agregarle otras letras. En inglés americano suelen pronunciar la doble T de esta palabra como R, así que suena como admitted, admitted. Y la puedes usar en ideas como The suspect admitted the crime. El sospechoso admitió el crimen. En el pasado participio también es admitted o admitted, pero en este caso equivale a admitido de español. En ideas como He has admitted his mistake. Él ha admitido su error. Entonces el verbo admitir en el presente de inglés es admit, en el pasado y pasado participio es admitted. El verbo poder pagar, costear o darse el lujo de en el presente de inglés es afford. Se pronuncia con una F normal. Afford, afford. En el presente lo puedes usar en ideas como We can't afford a new car now. No podemos costearnos un carro nuevo ahora. En el pasado es afforded. Es un verbo regular, así que termina con ed en el pasado. Y estas letras se pronuncian como ed, con la E suave. Afforded, afforded. En el pasado lo puedes usar en ideas como The family afforded some nice vacations last year. La familia pudo pagar unas agradables vacaciones el año pasado. En el pasado participio también es afforded. Es igual que en la forma del pasado, afforded, afforded, pero ahora equivale en español a podido pagar, costeado o haberse dado el lujo de. En ideas como We have finally afforded a new house. Finalmente hemos podido pagar una casa nueva. Entonces el verbo poder pagar, costear o darse el lujo de en el presente de inglés es afford, en el pasado y pasado participio es afforded. El verbo evitar en el presente de inglés es avoid. Se pronuncia como se escribe con la V labiodental y vibrante. Avoid, avoid. Y lo puedes usar en ideas como I avoid spicy food. Yo evito la comida picante. En el pasado es avoided. Como es regular, en el pasado termina con ed y esa ed se pronuncia como ed. Avoided. Avoided, y lo puedes usar en ideas como She avoided an accident. Ella evitó un accidente. En el pasado participio también es avoided. Es igual que en la forma del pasado, avoided, avoided, solo que en este caso equivale a evitado de español. En ideas como She has avoided eating too much sugar this year. Ella ha evitado comer demasiada azúcar este año. Entonces el verbo evitar en el presente de inglés es avoid, en el pasado y pasado participio es avoided. El verbo latir, vencer o golpear, cuando hablas de golpear repetidamente, en el presente de inglés es beat. La EA de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble. Beat. Beat. En el presente lo puedes usar en ideas como My team usually beats the others. Mi equipo usualmente vence a los otros. En el pasado es beat. Es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente. Beat. Beat, y lo puedes usar en ideas como The kid beat the drums all day. El chico golpeó los tambores todo el día. En el pasado participio es beaten. Es similar a la forma del presente y pasado, pero en este caso termina con ten, aunque la E del final se pronuncia muy suave. Beaten, beaten. Muchas veces, en especial en inglés americano, escucharás que la terminación de este verbo se hace como haciendo un golpe de aire desde la nariz. Suena como así que el verbo suena como beaten, beaten. En este tiempo equivale a latido, vencido o golpeado en español, en ideas como He has beaten everybody in the Olympic Games. Él ha vencido a todos en los Juegos Olímpicos. Entonces el verbo latir, vencer o golpear en el presente y pasado es beat y en el pasado participio lo puedes pronunciar como beaten o beaten. El verbo convertirse o hacerse en el presente de inglés es become. La primera E se pronuncia como I, la O se pronuncia como A y la última E no se pronuncia. Become. Become. Y lo puedes usar en ideas como She will become a doctor next year. Ella se convertirá en doctora el próximo año.
En el pasado es became, es un verbo irregular, en este caso la E también se pronuncia como I, pero la A se pronuncia como EI, y la E del final tampoco se pronuncia. Became, became. En el pasado lo puedes usar en ideas como he became famous, él se hizo famoso. En el pasado participio es become. Curiosamente es la misma forma del presente, become. Become, solo que ahora equivale a convertido o hecho en español, en ideas como she has become rich, ella se ha hecho rica. Entonces el verbo convertirse o hacerse en el presente de inglés es become, en el pasado es became y en el pasado participio también es become. El verbo pertenecer en el presente de inglés es belong, la E se pronuncia como I, belong. Belong, y lo puedes usar en ideas como this book belongs to me, este libro me pertenece. En el pasado es belonged, es un verbo regular así que termina con ed en el pasado, en este caso solo se pronuncia la D, belonged. Belonged, y lo puedes usar en ideas como this house belonged to my father, esta casa perteneció a mi padre. En el pasado participio también es belonged, es igual que en el pasado, belonged. Belonged, solo que ahora equivale a pertenecido en español, en ideas como this area has belonged to my country for centuries, esta área le ha pertenecido a mi país por siglos. Entonces el verbo pertenecer en el presente de inglés es belong, en el pasado y pasado participio es belonged. El verbo doblar para hablar de cosas sólidas en el presente de inglés es bend, se pronuncia como se escribe, bend. Bend. Este verbo no se usa para hablar de cosas muy suaves como ropa o papel, sino para algo más duro o sólido. En el presente lo puedes usar en ideas como bend your body to the side, dobla tu cuerpo hacia el lado. En el pasado es bent. Es un verbo irregular y en este caso no termina con D, sino con una T, y también se pronuncia como se escribe, bent. Bent, y lo puedes usar en ideas como the accident bent the car door. El accidente dobló la puerta del carro. En el pasado participio también es bent. Es igual que en el pasado, bent. Bent, pero ahora equivale a doblado en español, en ideas como the tree has bent over with strong winds. El árbol se ha doblado con los vientos fuertes. Entonces el verbo doblar en el presente de inglés es bend, en el pasado y pasado participio es bent. El verbo apostar en el presente de inglés es bet. Se pronuncia tal y como se escribe, bet. Bet, y lo puedes usar en ideas como I bet she will win the game, apuesto que ella ganará el juego. En el pasado es bet, este es un verbo irregular y en el pasado es igual que en el presente, bet. Bet, y lo puedes usar en ideas como they bet on the game, ellos apostaron en el juego. En el pasado participio también es bet. Este es uno de los pocos verbos que es igual en las tres formas, así que aquí también es bet. Bet, y en este caso equivale a apostado de español, en ideas como I have bet that my team will win. He apostado que mi equipo ganará. Entonces el verbo apostar en el presente, pasado y pasado participio de inglés es bet. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Estar de pie. Stand. Stood. Stood. Olvidar. Forget. Forgot.
forgotten, besar, kiss, kissed, kissed, odiar, hate, hated, hated, vender, sell, sold, sold, estudiar, study, studied, studied, poner o establecer, set, 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 mantener, keep, kept, kept, sostener, hold, held, held, acontecer o pasar, happen, happened, happened, proveer, provide, provided, provided, adquirir, acquire, acquired, acquired, admitir, admit, admitted, admitted, poder pagar, costear o darse el lujo de, afford, afforded, afforded, evitar, avoid, avoided, avoided, latir, vencer o golpear, beat, beat, beaten, convertirse o hacerse, become, became, become, pertenecer, belong, belonged, belonged, doblar, bend,
bent, bent, apostar, bet, bet, bet. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Kept. Mantener. Kept. Keep. Study. Studied. Studied. Estudiar. Admitted. Admitted. Admit. Admitir. Acontecer o pasar. Happened. Happened. Happen. Afford. Poder pagar, costear o darse el lujo de. Afforded. Afforded. Held. Hold. Sostener. Held. Stand. Stood. Estar de pie. Stood. Bent. Bend. Doblar. Bent. Kiss. Besar. Kissed. Kissed. Became. Become. Convertirse o hacerse. Become. Bet. Apostar. Bet. Bet. Avoid. Avoided. Evitar. Avoided. Sold. Sell. Vender. Sold. Forgotten. Forgot. Forget.
olvidar, belong, pertenecer, belonged, belonged, hated, hate, odiar, hated, acquire, acquired, acquired, adquirir, beaten, beat, latir, vencer o golpear, beat, provided, proveer, provided, provide, set, set, poner o establecer, set. ¡Felicidades! Ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos. Si quieres saber cómo usar los verbos en frases de inglés, mira los videos de Enséñale inglés a tu cerebro. Te dejaré el link en la descripción de este video y en la pantalla del final. Practica seguido estos verbos hasta que los domines. I will see you soon.